Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestra guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada día el resumen es más largo de los días que hemos hecho porque hemos visto más días. Hoy voy a hacerlo muy sintético, ¿vale? Porque ya yo creo que estamos todos, sabemos por dónde vamos, ¿eh? Estamos viviendo los 6 días de la creación y el inicio del discernimiento como un camino de recomenzar. Volver al principio para recomenzar. Y recomenzar implica que cuando llegamos al principio no somos nosotros los que nos hemos dado el principio. Dice el filósofo Julián Marías, tú no has nacido, a ti te han nacido. Hay otro que te ha dado la vida y ese otro es el Padre. Por tanto, hay que volver al Padre para dejar que Él nos renazca, nos haga renacer, nos reengendre, nos regenere. Por eso aprendemos de este relato de la creación, de la forma que Dios ha tenido de hacer las cosas y que ha revelado al pueblo de Israel en su sabiduría. Y vemos lo primero que ha hecho Dios, hágase la luz, las primeras evidencias, qué cosas en nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro espacio no están bien situadas y necesitan de este recomienzo. Lo segundo que hemos visto ha sido las prioridades, cómo se concreta este cambio. Pues el firmamento, qué puntos firmes me establezco que separan lo que me hace daño de lo que me construye. Y hemos podido hacer esta lista de nuestras prioridades, no inventándonosla nosotros como los propósitos de Año Nuevo, sino pidiendo a Dios que iluminando nuestra vida y nuestra vida real y concreta, el que es casado, casado, el que es viejo, viejo, el que es joven, joven, el que es padre, padre, el que es cura, cura, el que es soltero, soltero, qué prioridades el Señor le regala para poder discernir y vivir y elegir lo que tiene que hacer en las cosas del día a día. Después de las prioridades hemos visto que todo sí implica un no. El que se casa y dice sí a una mujer o a un hombre dice no a todo lo demás. El que dice sí al celibato sacerdotal dice no a formar una familia. El que dice sí a estar aquí esta tarde dice no a no estar a lo mejor simplemente adorando al Santísimo las Carmelitas ahora o yéndose de cena con un grupo de amigos o con la familia o viendo la tele. Hemos visto este don de los límites que nos vienen dados como un regalo de Dios para protegernos, para custodiarnos, para defendernos y que haya tierra seca donde pueda germinar y dar fruto lo que Dios está sembrando, y también los límites que nosotros necesitamos autoimponernos, ponernos a nosotros mismos para custodiar los regalos que Dios nos ha hecho. Es lo que se llama la ascética. Hemos visto estos límites en el día 3 y en el día 4, la semana pasada, si alguien puede cerrar aquella puerta, en el día 4, la semana pasada, hemos visto el don de las inspiraciones. Y hemos aprendido, aunque esto era un poco más difícil, a distinguir las inspiraciones, esta voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestro interior, de las sugestiones, de aquello que nos atrapa y que nos arrastra
hacia lo que no es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hemos visto algunos criterios para pasarle el filtro a los pensamientos, ¿no? Para saber si vienen de Dios o no vienen de Dios. Y nos hacíamos esas preguntas, ¿no? En el examen de conciencia: ¿de dónde ha nacido este pensamiento? ¿No? ¿A dónde me lleva? ¿Qué medios utiliza? ¿Son buenos? ¿Qué me provoca? ¿Qué provocan los demás? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Tiene que ver con mis primeras evidencias? ¿Tiene que ver con mis prioridades? ¿Tiene que ver con mis límites? Se salta los mandamientos y entonces, pasando análisis, ¿no? Como poniendo la frontera, decíamos, ¿no? Este control, muchos pensamientos ya directamente se van. Si nunca tenemos un momento de pararnos para ver las decisiones que estamos tomando, las cosas que nos vienen a la mente, las cosas que decimos, las cosas que queremos, pues no dejamos que reboten las cosas que tienen que rebotar y que pasen las que tienen que pasar, ¿eh? Da igual 8 que 80. Muy bien. Dicho esto, entramos en el día quinto. El día quinto recibimos el don de la bendición. La palabra bendecir significa decir bien. Y Dios bendice lo que crea, ¿eh? El subtítulo del día de hoy nos va a ayudar mucho a entender de qué va a ir este día quinto. Y es: la mejor vida para vivirla, la tuya. Y no la del vecino, no la otra, ¿eh? Tu vida es la que Dios te ha regalado a ti. Tu cuerpo es el que Dios te ha regalado a ti. El momento histórico que estás viviendo es el que Dios te ha dado a ti. Tu salud es la tuya, la que tú tienes, ¿eh? El pasado que has vivido es el tuyo, ¿eh? Tus capacidades intelectuales son las tuyas. Y la forma de relacionarse Dios contigo es la tuya, específica, única, irrepetible. Ya os he dicho toda la charla en esta frase, ¿vale? Pero quedaría mal que fuera tan corto. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a este punto. Vamos a escuchar primero la lectura del libro del Génesis, en este día quinto. Dijo Dios: que las aguas se llenen de seres vivos y que vuelen las aves sobre la tierra surcando el firmamento del cielo. Y Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpean y llenan las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: creced, multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Fijaros, hay un detalle aquí. En los otros días, cuando Dios vio que era bueno, ya dice: hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Pero aquí Dios hace dos enunciados. Primero dice lo que tiene que haber y luego añade: y bendijo Dios diciendo: creced y multiplicaos. Les da un mandato. Esto no lo había hecho todavía. Había dado una palabra por día. Hoy da 2 palabras: la de la creación y la de la bendición, ¿eh? El don de la bendición. Ni más ni menos que la novedad de este día quinto es la vida animal. Es verdad que el otro día ya aparecieron los árboles y las plantas y las hierbas, ¿eh? Pero hoy aparece la vida en su máxima expresión, ¿no? Comenzando por el mar. A mí me gusta mucho cuando leo el relato de la creación con alguno así muy cientificista, porque yo digo: ¿de dónde brota la vida? Y me dice: del mar. La evolución comenzó en el mar. Y digo: pues mira, la Biblia dice lo mismo. Primero dice que hubo cetáceos y después pájaros. Perdón, y después reptiles y después pájaros. Ahí. Bien. La vida. Esto es muy importante, porque es la primera vez en la Biblia que Dios bendice algo. Por tanto, la vida es una palabra de Dios, un mandato suyo. La vida existe porque Dios quiere que exista. Y además es bonito que hablemos esto hoy en la víspera de la jornada por la vida. La vida no es una invitación. Dios no te ha invitado a vivir. Dios te ha mandado vivir. No te ha pedido permiso, ¿eh? Y al mismo tiempo es una bendición. ¿Es lo que os compartía antes en la homilía a los que estabais en la misa, ¿no? Fijaros, antes de hacer esa homilía había preparado ya esta charla y no las había atado, pero bueno, no es una invitación sino una orden, y es un regalo.
Y esto necesitamos descubrirlo, porque a veces vivimos la vida como un peso, luego lo veremos, y a veces vivimos la vida como una carga, y a veces vivimos la vida pensando que no tenemos derecho a vivir, justificándonos por existir, justificando por estar aquí, por estar allí, justificando por hablar, por pertenecer a un grupo de amigos, ¿no? Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, la vida es como es. De esto ya hemos hablado varias veces. La vida tiene sus límites y tiene sus cosas buenas. Y si no aceptamos la vida como es, pues no estamos en la vida, estamos en otra cosa. No podemos recomenzar desde nuestras ideas o desde nuestras utopías de lo que nuestra vida debería ser. Eso es una huida. Para recomenzar, necesitamos tomar la vida tal y como es y, por tanto, poder elegir los actos que son más sanos, más constructivos, más reales, más auténticos. Para mí, si tengo un punto de partida erróneo, esto ya lo dijimos el primer día, corrompo todo el proceso. Entonces, voy a leer esto, ¿no? Dice, la vida es como es. Si tienes branquias, eres un pez. Si tienes alas, en general, eres un pájaro. Si eres bajito, no vas a las Olimpiadas para el salto de altura. Si eres desgarbado, no conseguirás el oro en los 100 metros lisos. Si desafinas, no te metas en la escuela de canto. Y si eres calvo, no te presentes en la publicidad de champú. No busques producción de sobrasada en Irlanda. Si abres una tienda de chorizos en Teherán, probablemente quebrarás. Más aún, si desafinas, escucha los conciertos, no des uno. En general, los conciertos hay uno que canta y muchos que escuchan. La relación numérica indica que no debe ser tan desagradable escucharlos. Mejor ir sobre seguro. La sobrasada en Baleares, el chorizo en León. Es un hecho, acéptalo. Me llama la atención porque el tío es italiano. Los ejemplos españoles. La vida dice algunos noes, como hemos visto en los límites, pero también dice sí es. Cada no implica un sí. Pero tenemos un problema de partida. Y es que en esta búsqueda de nuestra vida para elegir lo más sano, lo más constructivo, lo más real, lo más auténtico, si buscamos lo que no existe, es difícil o más bien imposible encontrarlo. Si yo estoy buscando en mi vida para ser feliz algo que no existe, pues voy a vivir toda mi vida frustrado. Si busco lo que sí que existe, es probable, si lo buscas con el Señor, es seguro que lo encuentres. Porque Jesús ha dicho, buscad y encontraréis. Y entonces, el primer epígrafe de este capítulo le titula de lo que existe no falta nada. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es rastrear la realidad, no huir de la realidad, no construir una realidad paralela. Rastrear la realidad. ¿Sí? La vida no se escoge, la vida se acoge. No he elegido vivir, pero tengo que acoger el regalo de vivir. No he elegido vivir, pero es necesario que acoja el regalo como vivir y acogerlo como se me da. Porque si vivo siempre en lo que podría ser o en lo que podría haber sido y no en lo que ha sido y lo que es, estoy constantemente maltratándome a mí mismo y al que tengo al lado. Porque vivo una tensión constante. Yo no sé si conocéis a alguien así o os ha pasado alguna vez. Cuánta frustración volcada sobre los demás por cómo pensamos que deberían ser las cosas. Pues tu marido no es como tú piensas que debería ser, es como es. Y esta parroquia es fea, para mi gusto y para el de muchos otros, pero es como es. Y si yo me paso el tiempo pensando, pues podríamos construir una iglesia nueva en el campo de arena, bonita, con un buen arquitecto, que no digo yo que el que construyera esto no fuera un buen arquitecto, pero estaba en otra época también y hubo los problemas que hubo de cimentación. Pero si me paso la vida pensando eso, cada vez que entro a misa, entro amargado. Sin embargo, si acojo, recuerdo unos amigos cuando
entraron, ¿no? Y estábamos hablando así tal, bueno, es un poco rara tal, no sé qué. Al principio me dijo uno, es tu esposa, ¿sí? La que Dios te ha regalado. Y es verdad. Esta es la que es. Esto nos lleva al inmovilismo. No voy a hacer nada para cambiar nada. No, pero de principio necesito acoger la realidad como me viene. Si no acojo la realidad como me viene, si no parto de la realidad, estoy perdido. Entonces, las ideologías son justo lo contrario a todo esto. ¿Qué dicen las ideologías? Las ideologías dicen que la idea está por encima de la realidad y que la realidad se tiene que ajustar a lo que yo pienso. Y eso es lo que han hecho los nazis, lo que han hecho los comunistas y lo que se ha hecho todos los que han intentado imponer las ideas sobre la realidad. Mirad las consecuencias que ha tenido eso a nivel mundial. Y mirad las consecuencias que tiene en nuestra vida. Cuando yo intento que la realidad se ajuste a lo que yo pienso, en vez de descubrir lo que Dios me está dando a través de la realidad concreta que estoy viviendo. Hay Hegel, un gran filósofo que ha marcado la historia de la filosofía, dice, se le atribuye esta frase, dice, si los hechos no concuerdan con la teoría, tanto peor para los hechos. Dicen que cuando se descubrió el planeta de Urano, se indignó, como de alguna manera diciendo, Urano no existe, porque yo he determinado que existen 6 planetas en el sistema solar y que no pueden existir más. Y si va uno y descubre que existe Urano, tanto peor para Urano, porque él no lo sabe, pero no existe. Eso, que nos parece una chorrada aplicado a la cosmología, pues aplicado a nuestra vida nos pasa mucho. Nos pasa mucho. Y no respetamos los límites y no descubrimos nuestras prioridades y nos hacemos daño. Y hacemos daño a los demás. Y exigimos a los demás lo que no pueden dar y los exprimimos y los estiramos. Y al final las relaciones se rompen y todo se tensa. Porque en el fondo, detrás de una ideología, ¿quién está? Una mente pensante, nosotros, limitados, pobres, erráticos, pero detrás de la realidad, ¿quién está? El Padre del cielo, Dios nuestro Padre. Y por tanto hay una realidad y es que tú existes y detrás de esa realidad está Dios. Y por tanto puedes concluir que Dios ha querido que tú existas y que además tu vida es bendita. Dijo Dios que exista la vida y Dios bendijo la vida. Y Dios ha dicho que exista tu vida, ya ha bendecido tu vida. No tengo que justificar mi derecho a vivir, mi derecho a existir. No tengo que ganarme un puesto en este mundo. El puesto en este mundo se me ha regalado. Pone un ejemplo aquí precioso, ¿no? Llegan, después de una charla, le llegan a este sacerdote unos chicos con cara preocupada y le dicen que es que están preocupados porque tienen un amigo con ELA, esclerosis lateral. ¿Es el nombre completo de ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Así? Lo he dicho bien. Que sabéis que es una enfermedad que va paralizando todo el cuerpo poco a poco. Y entonces van y le preguntan, ¿cómo podemos ayudar a nuestro amigo? ¿No? ¿Qué podemos hacer por él? Este sacerdote se queda con ellos y les dice, qué egocéntricos sois. ¿Cómo que qué podemos ayudar? El problema no es lo que vosotros tenéis que hacer por él. ¿Por qué no miráis a él verdaderamente en vez de lo que él tiene? ¿Por qué no intentáis ateneros a su realidad? Y entonces le dijeron, ¿por qué en vez de verlos como un problema no lo veis como una oportunidad? Les dijo, mirad, desde la cruz se ve el mundo desde la perspectiva de la sabiduría. Y este amigo es un regalo para vosotros, porque si está viviendo la cruz cogido a Cristo, es un amigo sabio. Lo que os propongo es que vosotros, de uno en uno, vayáis a pedirle consejo sobre vuestros problemas y sobre las situaciones que no sabéis decidir. Al poco tiempo fueron y le dijeron, hay cola. Porque este chico que había aprendido a vivir en medio del sufrimiento, tenía una sabiduría sobre la experiencia de la vida.
una sabiduría que le había venido de la experiencia de la cruz. Entonces todo cambia. Todos querían hablar con él. Tenía una visión sorprendente de las cosas, ¿no? Entonces, la primera práctica para el día de hoy, hay 3 prácticas, aunque la primera y la tercera van unidas, y la segunda también. La primera sería coger una hoja y poner un título, cosas que hay en mi vida. Y entonces ir repasando mi vida desde que tengo memoria, incluso si no tengo memoria de cosas que me han contado, de mi pasado, de arriba abajo, ir haciendo un recorrido y anotando de los dones que he recibido, naturales y sobrenaturales, en mi vida espiritual y en mi vida material, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué dones he recibido en mi vida? ¿Todo esto para qué? Para entrar en una experiencia de gratitud. Incluso poder compartirlo con otros. Oye, fíjate, habla bien de Dios a los otros. Y además habla bien a los otros. Porque a lo mejor descubres que una persona de las que hay sentada ahora a tu lado es un don de Dios para ti. Y a lo mejor puedes decirle que sepas que mi vida es más bonita porque tú estás. Y qué bonito que te digan eso, ¿no? Oye, si tú no estuvieras, pienso que a mi vida le faltaría algo. ¿Se lo has dicho a tus hijos? ¿Se lo has dicho a tus padres? ¿A tus hermanos? ¿Cuánto tiempo hace que no le dices eso a alguien? Mi vida es bonita porque tú estás en ella. Eres un don de Dios para mí. Qué distintas nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, en este momento, en este día quinto, si hasta ahora hemos estado poniendo los fundamentos, cavando hacia adentro, viene el momento de empezar a construir. Viene el momento de comenzar la parte positiva de nuestra reconstrucción. Hasta ahora hemos estado poniendo diques, ¿no? Estamos separando. Nos separamos la luz de las tinieblas. Separamos las aguas de arriba de las de abajo. Separamos lo seco de las aguas. Hoy, ¿qué fue el cuarto día? Las inspiraciones, pero ¿qué separaba Dios ahí? Que no me acuerdo. Sí, pero en el relato. Ah, el día de la noche, el sol y la luna, perdón, estaba ahí, ¿eh? Pues hoy ya no separa nada, ¿eh? Hoy hace que brote la vida. Empezamos a construir ya, ¿eh? Ya está todo separado, cada cosa en su lugar, preparados, listos ya, adelante, a vivir, ¿eh? Entonces, si al principio hemos aceptado el caos como punto de partida, ¿no? Decíamos que era importante, ¿no? Aceptar el caos como la oportunidad para que Dios actuara. Ahora, no solo tenemos que abrazar nuestra pobreza, sino que tenemos que hacer algo que a lo mejor incluso es un poquito más difícil, que es abrazar nuestra riqueza. Reconocer los dones que Dios nos ha dado. A principio de curso hice un ejercicio con los profesores. Les dije, quiero que pongáis en un papel 3 defectos vuestros y 3 virtudes que podéis aportar como miembros del claustro de profesores. A algunos les costó terriblemente encontrar 3 cosas buenas suyas. Terriblemente, profesores que la mayoría son buenísimos. Terriblemente. Luego, cuando lo hicieron de los demás, no costó tanto. Porque luego dije, ahora vais al papelito de otro y le escribís algo bueno suyo, como un regalo. Ahí no costó tanto. A mí me gustó el que me pusieron a mí. Lo que ha aportado al claustro, me pusieron un punto de locura. Dije, me gusta. Pero nos cuesta muchísimo abrazar nuestras propias riquezas. Los dones que el Señor me ha dado, que no son para ensoberbecerme, son para ponerlos al servicio y para reconocerlos como un don de Dios, por supuesto. Pero si no los reconozco, no los pongo al servicio y vivo en lo que se llama una falsa humildad. El que no reconoce sus dones para ponerlos al servicio vive en una falsa humildad. Esto no lo dice él, pero lo digo yo. Y entonces el siguiente epígrafe cita a San Pablo: he aprendido a ser rico. San Pablo hay un momento que dice: he aprendido a vivir en pobreza y en abundancia. ¿Sí? Decía un catequista una vez, dice San Pablo: cuando tengo para fumar, fumo. Cuando no tengo para fumar, no fumo. Digo, no lo diría el catequista así, pero te entendemos. No le diría a San Pablo así, pero te entendemos. Sé vivir en estrechez, en pobreza, y sé vivir en abundancia.
Por tanto, necesitamos ¿qué es vivir en pobreza? Pues aceptar lo que tengo y vivir de la providencia. Pero ¿cómo se aprende a vivir en abundancia? ¿Qué significa esto de aprender a vivir en abundancia? Lo que dice la canción de Balibán: no más trabajar, gozaré de la vida, pues sé que la tengo muy bien merecida. Es la canción del rico necio. No es eso. Aprender a vivir en abundancia es aprender a vivir en la gratitud, dando gracias por todo lo que he recibido. Eso es aprender a vivir en abundancia. Eso es aprender a vivir en abundancia. Y el ejemplo es el de los 10 leprosos, ¿no? Cuando Jesús cura a los 10 leprosos, los 10 quedan limpios, solo uno vuelve. Y al que vuelve, Jesús le dice: tu fe te ha salvado. 9 han quedado limpios, solo uno ha quedado salvado. Porque solo uno ha entrado en la dinámica de la gratitud, ha comprendido lo que ahí estaba pasando. Porque la gratitud es justo lo contrario a la tristeza estéril. Porque también hay una tristeza que no es estéril. La tristeza del pecado que nos mueve a conversión es una tristeza buena. Pero la tristeza estéril es la que nos deja bloqueados en nosotros mismos. La gratitud es justo lo contrario a vivir en esta tristeza, que es la tristeza de ¡ay, que todo me pasa a mí! Es la tristeza victimista, la tristeza que pone siempre el foco en lo que me falta, en lo que no tengo, en la preocupación, en este problema. Y la gratitud abre la esperanza. Por tanto, necesitamos aprender a vivir en abundancia, necesitamos aprender a reconocer los dones que nos ha hecho Dios para poder vivir en gratitud y, por tanto, así abrirnos a la esperanza. Por tanto, la práctica 2 son deberes de por vida. Es algo que yo os invito a que podáis introducir en vuestro examen de conciencia diario. Incluso en el que hagáis cuando vais a confesaros, que es cada día pararse y decir: ¿qué 3 cosas buenas he vivido hoy? Incluso en el día más complicado, incluso en el día más fastidioso que hayas vivido, pararte, o sea, Señor, ¿qué 3 cosas buenas he vivido hoy? Yo tenía un compañero de seminario que tenía una libreta donde escribía todos los detalles de amor que había recibido. Me impresionó cuando me la compartió, me conmovió. Ha pasado este hermano y me ha acariciado la cabeza. Y me ha dicho: ¿cómo estás? Y por la noche se iba y lo anotaba. Gracias, Señor, porque ahí he visto tu amor. Impresionante. Me llamó mucho la atención, me tocó el corazón en el seminario. Porque mirad, cuando no hay gratitud, o sea, al pensar en estas cosas buenas, entonces ya puedo hacer un examen de conciencia sobre mis pecados. Y decir: Señor, tú me has dado esto, ¿cómo he respondido yo? Pues mira, he respondido con la queja, he respondido con la tristeza, he respondido no rezando porque estaba muy ocupado, ¿no? Pero siempre desde la experiencia del amor primero de Dios. Si no hay gratitud, lo que hay es murmuración. O sea, o alabamos o nos quejamos. Intermedio es difícil que nos quedemos, Y decía aquí una frase que me ha marcado y la he copiado textual, decía: la murmuración es la oración del demonio. Es justo lo contrario a lo que hacen los ángeles, que están constantemente alabando a Dios. Dice un salmo: exultad, justos en el Señor, de los santos es propia la alabanza. La alabanza es lo que nosotros estamos llamados a hacer, somos un pueblo de alabanza. La murmuración es la oración del demonio. Pon, Señor, un centinela en mi boca, una guardia a la puerta de mis labios, no sea que inclina mi corazón a la maldad, a cometer delitos e injusticias, dice el Salmo. Entonces, bien, la vida es bendita, nos llama a dar gracias, pero ¿en qué consiste esta bendición concreta de Dios? Porque dice: y los bendijo Dios diciendo. ¿Cómo bendijo Dios? Creced y multiplicaos. ¿Qué significa esto? Que la vida es expansiva, la vida se contagia, la vida da fruto, la vida da más vida. Por tanto, nadie puede decirse a sí mismo ni a otro: tú no deberías existir. Eso no es una bendición, eso es una maldición. ¿Cuántas veces maldecimos la vida de los demás con tantas palabras? La de nuestros hijos, la de tal. Mi padre siempre cuenta una anécdota cuando era maestro, no sé si fue en Fontanars o en Carlet o en Canals, no me acuerdo.
Y dice, había un niño, ¿no?, que no sé si no se le salían las tablas de multiplicar, no conseguía aprenderlas. Y en una reunión con el padre, tal, explica, tal. Y entonces, un día, no sé si es que se quedó el padre con el niño enseñándole las tablas en el aula de al lado, mientras mi padre se reunía, tal. Y entonces mi padre empezó a escuchar cómo el padre de este niño ayudaba al niño a aprenderse las tablas de multiplicar. Cuando fallaba, es que eres un burro, es que no sabes nada. No sé si conocéis el efecto Pigmalión en educación, si no lo buscáis, no lo voy a explicar aquí. La profecía autocumplida, la maldición, la bendición. No podemos maldecirnos unos a otros, un insulto, un desprecio, una acusación que sale de nuestra boca hacia otro, impacta en la vida de la otra persona, aunque parezca que no, tiene un impacto en su psicología, en sus emociones, en su espíritu, incluso en su cuerpo a veces. Por tanto, escucha la bendición de Dios, ante tantas mentiras de maldición sobre ti, escucha esto. Dios te quiere y te quiere vivo. Es bueno que vivas. Dios ha dicho que vio Dios que era bueno y es importante vivir, pero vivir la vida como la vida ha sido hecha, como me ha sido dada. Este mundo que intenta vivir la vida saltándose sus propias normas está reventando todo, y reventando a las personas, y reventando la sociedad, reventando todo. Porque llamamos al mal bien. Entonces, mirad, una cosa de perogrullo, pero que necesitamos aceptar. Mi vida concreta es la única vida que tengo. Cuando intento vivir otra vida, me rechazo a mí mismo y me frustro, no me estoy amando. Cuando me empiezo a mirar en un montón de modelos, no me refiero solo a modelos de la alfombra roja, o de la pasarela de París, me refiero, no, como ese, y quiero ser ellos, ya no soy yo. Es verdad que los modelos nos ayudan y nos estimulan a cambiar ciertas cosas, ¿no? Por eso contemplamos a los santos y nos ayudan. Pero yo no voy a ser San Francisco Javier, ni San Ignacio de Loyola. Yo voy a ser, espero, San Pablo Sanchis. Claro. Que nunca ha existido y nunca más volverá a existir. Porque tú y yo somos una persona única y irrepetible con la que Dios está haciendo una historia de salvación única y irrepetible. Y cuando nos salimos de nuestra vida para vivir la de otros, pues ya no estamos viviendo la nuestra. Y entonces nos frustramos. Entra una psicología de la muerte, de tristeza, de maldición, de autorrechazo. Entra una dinámica autodestructiva. Por tanto, el discernimiento sobre la propia vocación, sobre qué tiene que ser mi vida, no es solo cuando yo llego ya, pues tengo que ser cura, tengo que casarme, tengo que ser monja, no. Este discernimiento sobre la propia vocación es un discernimiento de cada día. Cada día necesito presentarme ante Dios y entender a qué me está llamando. No a qué yo creo que tengo que hacer, no qué proyecto, o incluso pastoral, hay que realizar, sino ¿qué me estás dando, Señor, para secundar mi vida tal y como es? Y si viene ahora alguna de las que aquí estáis que tiene 60 años y dice, voy a hacerme atleta olímpica, pues este mundo seguramente te aplaudirá y dirá, qué valiente, si quieres puedes, persigue tus sueños, puedes conseguirlo con esfuerzo, con tesón. Es lo que hace este mundo. Alguien que te quiera te dirá, ¿quieres que nos vayamos a hacer la ruta al colesterol? Y charlamos un rato y caminamos que nos hace falta. Te pondrá en la vida tal y como te es dada. Yo cuando veo, perdonad, pero a los hombres de 65, 70 años, los domingos por la mañana, con las mallas de bici apretadas, yo digo, Señor, i la dona en casa acariciant el gat, mira.
el discernimiento cada día, no en las utopías, en la realidad. Se nos ha entregado una vida bendita, que es un mandato de Dios, ya lo he dicho. Y la voluntad de Dios es que obedezcamos a esta bendición de crecer y multiplicarnos. Es vital, como escuchábamos el otro día, volver en sí, no estar fuera de nosotros, volver en sí para acoger y secundar esta bendición de Dios en nuestra existencia, para responder a esta llamada de Dios. Creced y multiplicaos. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que hacerlo según la propia especie. Esto ya apareció en el tercer día, aparece hoy en el quinto día y aparecerá en el sexto día. Vivir la vida según la propia especie. Los peces, según la propia especie. El término especie, que para nosotros es muy técnico, en el hebreo es un concepto mucho más amplio, según el tipo. Y entonces, el sendero de la bendición, el camino para experimentar esta bendición de Dios, está en nuestra especificidad. Y esto implica romper la vergüenza respecto de uno mismo. Dirás, no, yo me acepto, bueno, ¿cuántas cosas por encajar? ¿Cuántas cosas por caer bien? ¿Cuántas cosas porque piensen bien de nosotros? ¿Cuántas cosas porque no nos desprecien? ¿Cuántas cosas hechas y dichas porque no nos dejen solos, incluso a veces en contra de nuestra moral y nuestra conciencia? ¿Cuántas bromas fuera de lugar? ¿Cuántas ropas puestas para encajar en el modelo que toca? En la juventud, en la adolescencia, se ve de una manera más clara, pero también en la adultez. ¿Cuánto camaleonismo? Si os fijáis, una cosa de lo que hace nuestra sociedad es hacernos más iguales a todos, pero no más iguales en el sentido de una equidad en derechos y deberes, sino en el sentido de una uniformidad. Todos con el mismo móvil, todos con las mismas redes sociales, todos trabajando del mismo modo, todos. Y es verdad que hay una respuesta, hay una rebelión contra este todos, pero es gracioso porque los que se rebelan, en el fondo, adoptan las formas de otro grupo, ¿sabes? Te rebelas de, pues no voy a ir con pantalones apretados y una chaqueta no sé cómo y el pelo no sé cuántos. Y te aparecen todo un grupo, todos con el pelo negro, tapándose la cara, con camisas anchas hasta el suelo, iba a decir, botas hasta aquí, para ser distintos. Y para hacerte distinto te has hecho igual a otro grupo, ¿no? Porque en el fondo no sé quién soy. Es el problema de la identidad. Y solo hay uno que me puede decir quién soy yo, cuál es mi especificidad. ¿Qué hago yo concretamente en este mundo? Sí, todos somos buenos, sí, Dios quiere a todos, pero Dios no nos hace en serie. Dios ha roto el molde. Hay algo específico de ti que solo tú puedes aportar a esta creación, que solo tú puedes aportar a esta historia de salvación universal, al corazón de Dios. Si no, no existirías. Dios ha querido que existas porque hay algo único tuyo que solo tú puedes tener, que solo tú puedes dar, que solo tú eres. San Vicente Ferrer tuvo esta experiencia del Señor muchas veces, ¿no? Cuando él era predicador, tenía ya toda su vida sentada, todo muy bien, tal. Y Jesucristo se le presenta y le dice, Vicente, ves que si no vas tú, ningú anirà per tu. Vicente, ve que si tú no vas, nadie irá por ti. Varias veces le dice esto. Y él pedirá permiso para salir como predicador itinerante y dejar la vida académica y la vida de la corte. Vicente, ve que si tú no vas, nadie irá por ti. Tú no vas a salvar todas las almas. Pero hay gente que Dios ha querido que escuche el anuncio del Evangelio por ti. Y que a lo mejor si tú no vas, no lo escuchan. A tu hijo como madre solo lo puedes amar tú como madre. Nadie más. A tu esposo como esposa solo lo puedes amar tú como esposa. No hay otra. A tu padre como hijo solo puedes cuidarlo tú como hijo. Otro podrá ir de cuidador a trabajar.
Pero solo tú eres su hijo cuidándolo. Esto lo puede hacer cualquiera. Ya, pero hay algo que solo puedes hacer tú. Esto creo que tampoco estaba aquí, pero... Porque nadie vive la vida humana en general, sino que vive una vida humana en concreto, con nombres y apellidos. El contexto, la familia, los momentos históricos, el momento histórico que vivimos, el lugar donde estamos, nuestra biología, no lo hemos elegido. Nos ha sido regalado, nos ha sido dado por Dios. Y podemos hacer dos cosas: acogerlo como un regalo y por tanto vivir en una actitud constructiva, o rechazarlo y autodestruirnos constantemente. Porque cuando rechazamos esto, en el fondo estamos rechazando la obra de Dios y estamos rechazando a Dios. No se trata esto de honorar la creatividad, ¿no? Entonces, ¿dónde queda, no? Si solo tengo que acoger lo que Dios me ha dado, ¿dónde queda, no? Pues los grandes artistas, los grandes intérpretes de la música no son los que se saltan el pentagrama y se lo pasan por ahí. Son los que, sí, poniendo su genio, pero saben interpretarlo a la perfección. Otra cosa es la improvisación, pero hasta la improvisación tiene unas reglas. Porque si tú quieres hacer una armonía y metes 3 notas que no hacen armonía, pues no hará una armonía, hará una disonancia. Porque hay unas leyes físicas que cada nota tiene unos hercios, una frecuencia de onda. Y entonces, pues lo siento, hay frecuencias de onda que se unen y hacen un sonido armónico y frecuencias de onda que se separan y hacen un sonido estridente, que no es bello y nuestro oído no lo percibe como bello. ¿Sí? Y esto se ve mucho en el mundo del arte. Cuando el arte quiere romper con cualquier norma, cualquiera se puede llamar artista, pero a lo mejor no sabe dibujar una mano bien dibujada. Leía el otro día un tuit que decía: tengo una amiga que trabaja en un museo de arte moderno y todos los días hay alguna obra que tiene que preguntar: ¿esto es una obra o la tiro? Eso no deja mal. Entonces, la verdadera creatividad no consiste en romper las reglas, sino en cumplirlas y valorarlas, porque nos han sido dadas. Mirad lo que dice Chesterton, este filósofo converso al cristianismo. Dice: nos conjura el anarquismo, no solo el político, sino en todas las dimensiones, a que seamos audaces artistas y no nos cuidemos de ley ni de límite alguno. Y no puedes ser artista sin leyes ni límites. El arte es limitación. La esencia de toda pintura es el contorno. Cuando dibujáis una jirafa tenéis que poner el pescuezo largo. Y si según vuestro audaz sistema de creación os empeñáis en pintarla con el cuello corto, pronto os convenceréis de que no sois libres de pintar una jirafa como se os antoje. Porque la jirafa es jirafa. Entrar en el terreno de los hechos es entrar en el mundo de los límites. Las cosas pueden emanciparse a ciertas leyes accidentales o pegadizas, hay cosas que son superficiales, pero no pueden escapar de las leyes de la naturaleza, como estamos haciendo en esta generación, escapando de las leyes de la naturaleza. Se puede liberar a un tigre de su jaula, pero no de su piel manchada. No se puede liberar a un camello del peso de su joroba, sería quererlo libertar de su condición de camello. No pretendamos, como esos torpes demagogos, entusiasmar a los triángulos a que se emancipen a la tiranía de sus 3 lados. El triángulo que se atreviese a esto pronto llegaría a un término lamentable. O sería una línea poligonal abierta, o sería un cuadrado, o un hexágono, pero dejaría de ser triángulo. Estoy seguro de que si alguna vez los triángulos han podido ser amados, se debe a que son triangulares. Y lo propio acontece con cualquier creación artística, y la creación artística puede considerarse como el ejemplo más elocuente de la voluntad pura. El artista ama sus limitaciones, ellas integran la calidad de su obra. El pintor se alegra de que el lienzo sea plano, y el escultor de la palidez de la arcilla. Hay un sacerdote de Valencia, carmelita, que ha escrito una fábula sobre el burro que quería ser caballo, ¿no? Y entonces va contando toda la fábula de cómo sus padres al final lo aceptan, vienen los médicos porque no, le cambian las pezuñas, le alargan las patas, aunque le van a doler toda la vida,
le cambian el rabo, aprende incluso a relinchar, empieza a competir, aunque no consigue ganar, pero empieza a competir en los hipódromos, ¿no? Y entonces dice que al final, de noche, antes de dormir, después ya de años y haberlo conseguido todo y que nadie le dijera nada, se cambió el nombre todo y dice, y al final rebuznó. Como era burro, rebuznó. Él lo ha escrito pensando en una ley recientemente aprobada que yo no voy a nombrar. Fijaros, Jesús mismo, cuando ha entrado en la tierra, Él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. Y por eso el pasaje de Lucas que nos cuenta la presentación de Jesús en el templo, dice, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel. Y así presentaron un par de tórtolas o 2 pichones, según la ley de Moisés, y según lo mandado. Y cuando se cumplieron las cosas mandadas, volvieron. Jesús ha querido entrar en esta dinámica. Hay algo de lo que no podemos escapar. Y entonces aquí viene la práctica 3, que no es una práctica para hacer en un día ni en 2, ¿vale? ¿Cómo concretar todo esto de la obediencia a la vida y del don de la bendición en nuestra vida concreta y real? Bien, lo primero, lo que hemos dicho en la práctica 1. Ir construyendo una lista de los dones de las gracias que Dios me ha hecho a mí, los dones concretos de mi vida, una lista con una memoria agradecida. El pueblo de Israel tiene un salmo precioso, no recuerdo ahora el número, donde va diciendo, da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Él liberó a Egipto de su esclavitud, porque es eterna su misericordia. Dio muerte al faraón, porque es eterna su misericordia. Vieron de dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Hizo pasar por en medio su pueblo, porque es eterna su misericordia. Va contando toda su historia y es algo que nosotros tenemos que hacer en este 5.º día. Los que sois más viejos, pues tenéis más larga. Y entonces, cuando hemos hecho esta historia, comprobar si realmente todas esas cosas que pensamos que son gracias de Dios, son gracias de Dios. Porque a lo mejor algunas no lo son. ¿Cómo sabemos si son bendiciones de Dios? Muy fácil. Dios ha dicho, creed y multiplicaos. Si son cosas que hay en nuestra vida fecundas, que me han dado vida y han dado vida a otros, es que venían de Dios. Y entonces, aquí es donde entra el discernimiento. Esto es un trabajo arduo, pero, oye, es el inicio del discernimiento. Voy mirando todas las gracias que Dios me ha puesto en mi vida y voy descubriendo el camino recorrido. La forma en que Dios me salva a mí, no solo las cosas buenas que hay en el mundo, que todos las sabemos más o menos, sino lo que ha sido bueno para mí en mi vida. Lo bueno que Dios me ha regalado a mí, porque Dios no es retorcido, no va despistándote. Hay un principio del discernimiento que es la continuidad en la acción de Dios. Dios no suele marcar grandes rupturas. Alguna vez sí, pero cuando te das cuenta de que no era una ruptura, de que forma parte del camino en el que te estaba preparando, ¿no? Y entonces voy descubriendo que hay cosas en mi vida que cuando las hago me hacen bien y que a lo mejor he dejado de hacerlas. Oye, yo recibí esta gracia en unos ejercicios espirituales cuando era joven y hace 20 años que no hago ejercicios espirituales. ¿No será momento de parar y volverme a parar? Oye, yo en aquellos momentos cuando tenía que tomar decisiones abría la Escritura y recibía luz. Y ahora no leo la Biblia. Claro, ¿cómo voy a recibir luz? No, yo es que cuando me confesaba todas las semanas tenía una fortaleza interior en la lucha contra el pecado. Pero claro, no me estoy confesando. ¿Dónde he recibido yo las gracias de mi vida? Oye, pues a mí visitar a estas hermanas y tener un tiempo de compartir con ellas me resituaba y me ayudaba. Oye, pues voy a cogerme un día libre para visitar a estas hermanas. Oye, pues vivir el ayuno, ¿qué cosas Dios me ha ido regalando en mi vida como gracias que van marcando mi camino, ¿no? Él decía aquí, ¿no? Dice, los matrimonios tendrían que tener un decálogo de cosas que les hacen bien, ir repitiéndolas de vez en cuando, salir a pasear juntos por la tarde, irnos a visitar a no sé quién, ver una película juntos con palomitas. Pues nada,
Vamos a pedir al Señor poder vivir en esta bendición, poder vivir en esta bendición que Él nos ha regalado. Dios quiere la vida, quiere tu vida y bendice tu vida haciéndola fecunda. Por tanto, todas las bendiciones que vienen de Dios serán fecundas también en tu vida.